Listo, entonces voy a dar un saludo de bienvenida y te doy paso, si te parece. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta pequeña sesión. Desde el equipo de gestión del cambio del proyecto Supervisión Inteligente les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este corto espacio, donde buscamos hacer una corta charla de socialización de lo que es el proceso de interoperabilidad al interior del proyecto de supervisión. Entonces, a continuación, los voy a dejar con Gerson Carrillo, nuestro gerente de proyecto, para que les dé una bienvenida y posteriormente con nuestro especialista técnico para que ya desarrolle la temática. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mil gracias por acompañarnos aquí en este evento de interoperabilidad muy importante para nosotros como Universidad Tecnológica de Pereira, muy importante para la Superintendencia de Transporte de Colombia, precisamente en este marco de innovación, en esta cuarta revolución industrial. Para nosotros es todo un placer estar con ustedes, acompañarlos como equipo técnico, acompañarlos como su brazo de apoyo para poder lograr una digitalización y una modernización clara de la superintendencia. Muy importante contarles a ustedes que el proyecto que estamos desarrollando de la mano con la superintendencia tiene 4 grandes enfoques, tiene 4 grandes alcances. Uno primero, como su nombre lo indica, supervisión inteligente, dar una revisión a todos los procesos que se tienen hoy en día en la superintendencia y buscar de la mano de ustedes optimizar esos mismos procesos, optimizar esos mismos indicadores que tienen de seguimiento a las labores para poder digitalizarlos, incluirles tecnología y ahorrarles a ustedes muchos tiempos de trabajo sistemático y manual y poderlos llevar más bien a liberarles su tiempo en labores muchísimo más importantes para la superintendencia. Allí estaremos trabajando muy fuerte de la mano de cada una de las delegaturas para poder identificar cuáles son esos puntos claves donde deberíamos nosotros entrar a hacer una supervisión inteligente que facilite las labores de inspección, vigilancia y control que tiene la superintendencia actualmente. Asimismo, tenemos para lograr este objetivo, como parte de nuestras responsabilidades, lograr una interoperabilidad al menos con 5 entidades externas. Entonces, esto nos va a facilitar también muchísimo las actividades de consulta, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte, con la DIAN, con RUES, con cualquiera, digamos, de estas otras entidades que ustedes todo el tiempo usan y que todo el tiempo consultan. Entonces, nosotros vamos a usar lo que van a ver hoy de interoperabilidad precisamente para que el dato esté disponible y lo puedan utilizar ustedes cuando lo requieran, y eso es muy importante dentro del proyecto. También tenemos un par de procesos de innovación que estamos trabajando de la mano también con ustedes, precisamente para automatizar y para mejorar procesos como por ejemplo la contratación, que sea una contratación inteligente y se permita facilitar la contratación de todos los prestadores de servicios y de las entidades o de empresas terceras que presten servicios a la superintendencia. Queremos utilizar tecnologías como la inteligencia artificial o los bots, muy famosos hoy en día, para poder hacer consultas sencillas en su trabajo y poder ver en dónde podríamos nosotros aplicarlo. También tenemos nosotros dentro de nuestro alcance, con estos 3 que les estoy contando, entrar a actualizar y todo lo que tiene que ver con arquitectura empresarial, que es más cómo es el flujo, digamos, de todos los procesos que ustedes tienen aquí al interior, cómo se normalizan y cómo se regulan con estas nuevas tecnologías y con estas nuevas implementaciones que vamos a hacer. Realmente estamos muy motivados, estamos muy contentos con la superintendencia, tenemos muchas ilusiones de muchas cosas donde ya empezamos a identificar que podemos utilizar la tecnología y podemos volver a la super un hito y un referente en uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial para volverlos muchísimo más ágiles, muchísimo más productivos y muchísimo más eficaces en todas las labores que ustedes hacen. Hoy les vamos a dar una charla sobre interoperabilidad. Espero que sea de su mayor uso, que sea de verdad que lo apropien y que nos permitan también ustedes contarnos con lo que van a aprender hoy
¿en dónde verían ustedes que es fundamental esta interoperabilidad? Entonces, cuando nos vean por acá en la superintendencia, cuando estemos con sus delegados y con sus equipos de trabajo levantando información, muy importante que con este conocimiento que ustedes van a tener hoy, nos cuenten qué cosas podrían ustedes creer que podríamos nosotros usar en interoperabilidad que les facilite su trabajo y que les facilite las labores a la superintendencia. Mil gracias a todos por acompañarnos acá y ya los dejamos con la charla en pleno. Para que quede. No, pero no está bien. Porque necesitamos, pero yo hacer acá no tengo que interpretación. No, como sea. Bueno, tenemos una misión importante y es lograr la interoperabilidad nuestra con varias entidades. Sí, tal vez podríamos ser una de las entidades que más podría interoperarse. Queremos hacerlo de esa manera. Contamos con un equipo importante. El ingeniero, usted es ingeniero, ¿cierto, Luis Fernando Barajas es experto en el tema. Él creó todos los modelos en Mintic, si no estoy mal. Ahora trabaja con el DNP, hace las mismas cosas en el DNP de interoperabilidad. Dentro de la parte, nosotros no vamos a hablar de interoperabilidad, a pesar de que la presentación va a ser muy a prueba de que todos estemos en el mismo nivel. Importante acá, chicos, que podamos tener el servidor XROAT, o sea, la parte técnica que necesitemos, Luisfer. O sea, por ejemplo, que necesitamos tener en el servidor XROAT, qué características tiene que tener, qué necesidades tienes tú para poder poner a andar esto. Nosotros ya estamos sacando un proceso de comunicados a las entidades. Ahorita me voy con Gerson a reunirme con Invías, sí, pero si Invías nos dice, listo, yo estoy listo para conectarme, nosotros tenemos que estar listos a este lado. ¿Cierto? Entonces, como ustedes son técnicos, los que estamos acá en esta reunión y no es un público normal, pues hagan las preguntas necesarias, Diego, Guille y los que Dianita y los que estén de la OTIC acá metidos. ¿Para qué? ¿Cómo creamos el servidor? ¿Qué necesita? ¿Cuánto necesita? ¿Dónde necesita? ¿Qué cable utilizamos? ¿Hasta qué alicate utilizamos para poderlo hacer? ¿Vale? Luis Fernando tiene todas las respuestas porque él ya montó esto, no sé cuántas veces ha pasado por ahí, pero pues ya tiene todo el conocimiento necesario, no solamente para que nos hable esto, sino para que lo hagamos realidad. ¿Vale? Importante en todas estas reuniones que esté Diego, que es la persona que orquesta como toda la información, que no sé qué, no sé, acá infraestructura deben de estar conectados acá por el Teams, o sea, que todo se conjugue, ¿vale? Entonces lo dejo en buenas manos, me voy a retirar un momentico con Gerson, ya vengo nuevamente. Y pues nuestras reuniones son del orden técnico, o sea, son más profesionales en ese sentido. No porque el otro no lo sea, pero si la logramos sacar, ojalá mañana, estoy corriendo a ver si mañana como va todo el sector transporte, logramos hacer de pronto algún enlace con las personas y una vez les entregamos la carta en la mano. ¿Sí? Protocolos y todas esas vainas, lo que se necesite, ¿vale? Ya vengo. Vale. Primero quisiera saber si me escuchan. De pronto los que están en sala, digamos, subamos el volumen. ¿Me escuchan bien? ¿Qué me iba a decir? Sí, señor, lo escucho. Listo, perfecto. Vale. Bueno, pues ya con la introducción que hizo el ingeniero Urias, pues mucho gusto, me presento. Mi nombre es Luis Fernando Barajas. Actualmente, pues estoy apoyando precisamente este proyecto con la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya, sí, vale. Listo. Estoy apoyando el proyecto precisamente con la Universidad Tecnológica de Pereira en toda la parte que tiene que ver con la estrategia de interoperabilidad. ¿Sí?
He trabajado con diferentes entidades del sector público precisamente en este ramo. Pues la idea, y pues ahorita que estamos con el equipo de tecnología, pues digamos que la presentación tiene algo que ver con el marco de interoperabilidad, pero por favor todas las preguntas técnicas que tengan referentes al caso las podemos ir realizando. La idea es poder mitigar cualquier duda que se tenga correspondiente a este tema, en especial porque cuando hablamos de entidades de gobierno hay una plataforma dispuesta por el MINTIC que se llama X-Road, que fue dimensionada precisamente para realizar estos procesos de interoperabilidad e intercambio de información. Plataforma que actualmente se sigue evolucionando, cada vez tiene más acogida y tiene diferentes artefactos que van a permitir precisamente acceder a los datos de una manera más rápida, ágil y demás para que las entidades puedan generar los procesos de interoperabilidad, ¿vale? En cualquier momento siéntanse dispuestos a hablar, a participar. Creo que pues igual acá con el equipo de la UTP pues vamos a tener la parte, así está súper. La parte de moderación, pues no, de pronto no voy a estar viendo las manitas levantadas y demás, pero pues estaremos haciendo las pausas necesarias para poder ir mitigando todo lo que se tenga de este proceso, ¿vale? Teniendo pues ya la introducción de parte de Gerson y pues acá con todo el equipo de la UTP, pues indicarles nuestro principal objetivo, o por lo menos para para el cierre de esta vigencia, tener 5 interoperabilidades con diferentes entidades del sector público, donde permitan precisamente a este modelo de supervisión inteligente acceder a los datos en una temporalidad mucho más rápida a la que de pronto se está manejando actualmente y que permitan precisamente a ese modelo inteligente generar la vigilancia y el control correspondiente, ¿vale? Entonces, frente a esto, pues vamos a dar el inicio correspondiente al tema de interoperabilidad y frente a eso, pues sí, quisiera escucharlos, quisiera compartir con ustedes qué saben de esto de interoperabilidad o qué consideran ustedes que es interoperabilidad como tal. No sé si desde acá directamente quieran indicarnos, de pronto desde este lado, desde esta rama, qué es interoperabilidad para ustedes como tal. Bueno, no, pues interoperabilidad es todo aquello que hace que las entidades puedan llegar a compartir información. Digamos que en este punto, más que enviar un CD o una USB o descargar archivos de otra entidad, ya es entrar a un poco de utilizar las tecnologías y es usar los servicios que ahorita los tenemos presentes en el X-Road. Usarlos de la mejor manera, que estén seguros, con las autentificaciones necesarias, con los dispositivos de seguridad, las firmas electrónicas. Eso es lo que se requiere, digamos, pues, lo que se hace en interoperabilidad. Okay. Vale. El intercambio de información o básicamente interoperabilidad, digamos que tomé esta parte pues del ministerio como tal, y básicamente es el intercambio de información de datos y conocimiento entre entidades, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la interoperabilidad? Como tú lo decías, pues el propósito es facilitar precisamente el intercambio de datos o información entre entidades, ¿cierto? Y Mintic pues desarrolló precisamente esto para hacer una cercanía con los ciudadanos, ¿cierto? Que permitirle a los ciudadanos que precisamente puedan acceder a los datos de una manera más rápida y ágil, ¿cierto? Y comunicar a las diferentes entidades pues de una manera rápida y segura, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la definición correspondiente, pues entonces nos vamos directamente al alcance de la arquitectura de interoperabilidad que estamos planteando directamente desde la UTP. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que queremos compartirle a ustedes? Pues definitivamente hay un marco para intercambio de información, un marco que ya desarrolló el ministerio, ¿cierto? Y la idea es que poderlo acoger, ¿cierto? Dejar como esa hoja de ruta que deberíamos seguir para ese intercambio que vamos a tener con las diferentes entidades, ¿sí? Y básicamente es que esos sistemas de información que actualmente tengamos, ¿cierto? Se puedan comunicar con sistemas de información ya directamente de las otras entidades, ¿sí?
Eso lo que nos va a permitir es que la temporalidad del dato no nos afecte cuando tengamos que tomar algún tipo de decisión, ¿sí? Cuando tenemos datos que de pronto se actualizan, y creo que en la reunión de esta tarde precisamente hablábamos de eso, dependíamos de datos que llegaban con cierta temporalidad, un año de retraso, año y medio o demás, ¿cierto? Lo que no nos permite es tener la información oportuna, pues para poder generar una vigilancia y un control más rápido y demás, ¿sí? Frente a eso, y el objetivo precisamente de la capacitación como tal, era indicarles, pues hay un marco, el cual vamos a dejar como en una hoja de ruta, ¿cierto? Para poder llegar a esas 5 interoperabilidades que tenemos inicialmente en este alcance que vamos a tener. ¿Sí? El marco de interoperabilidad, pues básicamente se rige frente a 4 dominios. ¿Sí? Uno tiene que ver con toda la parte político-legal. Ese marco de interoperabilidad, esa parte de ese dominio, el dominio político-legal, es el que involucra toda la parte normativa, toda la parte que tiene que ver de ese acercamiento de las dos entidades para comenzar a hacer ese proceso de intercambio de información. Después viene toda la parte organizacional, porque relativamente a nivel organizacional de cada una de las entidades, dentro de sí mismas, se tiene pues que cada dirección o cada delegatura en este caso, o cada subdirección como tal, es dueño o administra o maneja el dato correspondiente para poder generar un proceso de interoperabilidad. Entonces, frente a eso entra el dominio correspondiente de la parte organizacional. Y es muy importante tenerlo mapeado en este marco porque relativamente, aunque tengamos un acuerdo legal que nos acobija para realizar el cambio, el intercambio de información, debemos saber a quién preguntar, ¿cierto? Cuando no tengamos, pues no funcione el web service o no se tenga lo correspondiente para realizar el proceso de interoperabilidad. Después de eso viene el proceso semántico, y esto es muy importante, y en esto pues Colombia precisamente ha desarrollado una parte supremamente importante para toda la parte de interoperabilidad, y es normalizar los datos, ¿sí? Entonces, el hecho de tener la normalización de las variables, ¿cierto? De parte del lenguaje común de intercambio, lo que permite es que cuando tengamos publicado un servicio, ¿cierto? Con unas características correspondientes a interoperar, lo que nos va a permitir es que la otra entidad entienda qué es la información que le está llegando, ¿sí? Y frente a esto, pues precisamente es uno de los dominios también muy importantes para el tema de intercambios de información y demás, ¿vale? Y el último, pues que ya viene de la mano, que de pronto es donde vamos a tener más preguntas, tiene que ver con toda la parte técnica, ¿sí? Especialmente la parte técnica, en especial porque hay una plataforma que se trajo de Estonia, en un país que es completamente interoperable, completamente digital, y se implantó acá en Colombia, se implementó de parte del Ministerio de las TIC, con el objetivo precisamente de brindar esa facilidad de intercambio de información, ¿sí? A través de Internet. ¿Cuál era el objetivo precisamente que se tenía pues, o que se quiso con esta herramienta? Pues tener como esa parte de seguridad que se tiene a la hora de interoperar, ¿cierto? De una manera más ágil y más rápida, sin tener que tener un recurso tecnológico tan alto, ¿sí? Generalmente anteriormente era levantemos VPNs site to site, hagamos un acuerdo mejor dicho, del superuso del dato y demás. Y lo que se trató precisamente, o esta plataforma lo que permite, es que la información intercambiada cumpla con unos criterios de seguridad a través de llaves y certificados digitales, que sea completamente inmutable, que sea completamente trazable, que sea completamente auditable cada uno de los intercambios de información, y que permita precisamente a cada una de las entidades interoperadas pues tomar decisiones de negocio y poder llegar a decidir cualquier proceso que tengan, ¿cierto? Y que dependan pues de las otras entidades. Básicamente este es el marco correspondiente de interoperabilidad, es la hoja de ruta precisamente que queremos dejar. Actualmente pues desde la UTP estamos trabajando precisamente en dejar como cada uno de los aspectos importantes que se deben tener en cada uno de los marcos, y que permita pues generar la documentación correspondiente para los intercambios que se van a tener con las diferentes entidades, ¿sí?
Entonces, desde el marco político legal, donde se tienen las normativas correspondientes del sector transporte y demás, el marco organizacional, que va a permitir precisamente acoplar a nivel organizacional cada una de las entidades, el modelo semántico que nos va a estandarizar los datos como tal, y por último, pues toda la parte técnica que tiene que ver con Extrovert. Yo no sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes. ¿Estamos bien? Vale. ¿Qué pasa? Y esto está muy alineado directamente con la política de gobierno digital, pues entre esas, una de las encuestas que precisamente se entrega anualmente al ministerio, que es el FURAC, pues precisamente trata de evaluar cómo están los procesos de interoperabilidad en cada una de las entidades, ¿sí? Frente a eso hay precisamente un documento que permite como medir el nivel de madurez de las entidades a nivel de interoperabilidad que se llama el modelo de marco de madurez. Básicamente es un Excel que nos permite como ir dimensionando qué tan cercanos estamos a cada uno de los dominios como tal. Entonces, pues para que lo tengan presente, eso también pues lo vamos a tener precisamente en la entrega de estas 5 interoperabilidades. La idea es poderles dejar a ustedes pues completamente documentado pues todo el contexto y cómo podemos ir evolucionando el modelo de marco de madurez de la mejor manera. Frente a lo siguiente, lo que vamos a tener, ¿cierto? Son los beneficios de aplicar el marco del modelo de madurez. Pues básicamente exponemos o tenemos 5 grandes beneficios que tenemos pues en pantalla. Pues básicamente uno, pues cumplir con la norma, ¿cierto? Alinearnos en las líneas de política de gobierno digital, saber que pues definitivamente desde el sector público tenemos que garantizar que este intercambio cumpla con todos los aspectos legales y demás, ¿cierto? Una coordinación eficiente desde el dominio organizacional para que desde a nivel interno de la super y tanto la comunicación a nivel externa de las entidades, pues se tenga ese dominio organizacional y se sepa precisamente de dónde viene el dato y cómo va a llegar, ¿cierto? Y la parte de interpretación precisa era lo que hablábamos en la parte de temporalidad del dato. Básicamente lo que nos va a permitir es poder acceder a información mucho más rápida, ¿cierto? Información en tiempo real que nos permita tomar decisiones y que permitan pues a este modelo inteligente precisamente lograr pues generar pues toda la vigilancia y control que es lo que se quiere al fin y al cabo precisamente en esta consultoría. Integración tecnológica, básicamente es que si ya tenemos un aspecto técnico, como lo es la plataforma de interoperabilidad, y estar montados pues en esa plataforma de interoperabilidad, pues nos va a permitir acceder precisamente a ese, digamos que a todo ese catálogo de servicios que tienen las diferentes entidades, que más adelante pues, aunque inicialmente vamos con 5 entidades, pues nos vayan a permitir más adelante acceder a mucha más información, ¿cierto? Que permita pues ampliar como tal todo ese modelo que pues actualmente estamos construyendo y demás. Y por último, pues la optimización de recursos. Lo que más queremos con el tema de interoperabilidad es no generar una duplicidad en datos, ¿sí? Pues relativamente si tenemos una entidad que es la dueña del dato, ¿cierto? Que su misionalidad es mantener actualizado ese dato, pues la idea no es tener una copia de la base de datos de esa entidad, ¿sí? Sino que básicamente nosotros consultemos cada vez que necesitemos para saber que ese dato está completamente actualizado. Entonces, eso lo que nos permite es optimizar el recurso en línea de las ventajas pues, del marco de interoperabilidad como tal. Digamos que son los beneficios que actualmente se tendrían y digamos que como lo estaba diciendo, pues es lo que queremos como implementar precisamente para esos intercambios de información. En las sesiones que hemos tenido, en las diferentes sesiones que hemos tenido, precisamente sabemos que a la super le llega demasiada información y llega de diferentes medios. Llega un correo electrónico, digamos que no está estandarizado, llega por otro medio, llega por un IPTP, llega por un acceso a VPN, llega por diferentes lados. Nuestro principal objetivo es pues alinear todo eso en un marco, ¿cierto? Y que ustedes tengan pues el control completo de cómo está llegando la información, cómo la podemos tener y cómo la podemos optimizar para tenerla en tiempo real, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, pues es el marco que se va a aplicar, ¿cierto? Para estos intercambios de información que se van a tener. Ahorita, como pues lo decía el ingeniero Gerson, efectivamente, se tiene una reunión pues con una entidad donde se van a comenzar a tener
como tal los pasos correspondientes para poder llegar a los procesos de intercambio de información e interoperabilidad. Pero pues yo quería compartirles a ustedes y decirles precisamente desde el área de tecnología que siendo como esa parte estratégica precisamente para tener esa información y almacenarla bien en una base de datos, almacenarla en un data lake y demás para esos procesos de analítica, que ustedes tuvieran presente esto que les va a permitir precisamente optimizar muchos de los temas de intercambio de información y adicionalmente a eso, pues acceder a una información en tiempo real, completamente trazable, completamente identificable, inmutable y pues aparte de eso, pues con toda la seguridad que se tiene, pues a través de un recurso como la plataforma de interoperabilidad X-Road. No sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes. Sí, y es, vos hablabas del modelo de madurez que se tiene frente a la interoperabilidad frente a los dominios. ¿Ese diagnóstico o ese modelo de madurez se va a hacer inicialmente o simplemente hasta el final? Pues digamos que acá estamos implementando el marco, ¿cierto? Ajá. Vamos a implementar el marco. ¿Eso qué indica? Pues que cuando implementemos el marco, vamos a tomar ese Excel y vamos a contestar esas preguntas que tiene el modelo de madurez. Eso va a dar un indicador, ¿sí? Ese va a ser el primer indicador que va a tener la super, ¿vale? Después de eso, el objetivo es generar un plan de acción para el otro año para aumentar ese indicador, ¿sí? El indicador va hasta el 5, ¿sí? Es de 1 a 5 el indicador. Muy posiblemente cuando dejemos esto completamente montado en la super, no sé, llegaremos a un 3.5, un 3.7. La idea es ir generando como esos planes estratégicos para los próximos años, donde ese indicador va subiendo 4, 4.1, 4.2, ¿cierto? Y en ese Excel precisamente hay unas características dadas. Entonces, no sé, una de las características es que definitivamente haya una persona que se encargue como o que lidere los procesos de interoperabilidad, ¿sí? Otra de las características puede ser cuántos de los servicios que actualmente ofrece la Super están con el modelo semántico, tienen estandarizada la información, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que vamos a evaluar. La idea es sí poderles entregar a ustedes un indicador, ¿sí? Ese indicador no va a quedar en ceros una vez terminemos nosotros la consultoría, pero ahí en adelante pues sea de ustedes el plan de acción para que ese indicador pues tenga un estándar mucho más alto y que sea mucho más interoperable. ¿Mm? Eso es básicamente. ¿Qué otra duda? Pronto, preguntas técnicas. Bueno, no sé si alcanzamos a validar ahí. En los procesos del marco, precisamente como nuestro objetivo es dejar una hoja de ruta y es en lo que estamos trabajando como tal. Pues básicamente ustedes pueden ver que generamos un Excel donde tenemos entonces toda la parte de dominios, ¿cierto? Lo que tenemos que, digamos que estos son los pasos de los que tendríamos que realizar para poder tener un proceso de interoperabilidad, ¿sí? Más o menos desde la parte pues, técnica con ustedes, pues quería compartirlos. Básicamente, nosotros tenemos acá varias cosas para poder interoperar. Una de ellas es, pues necesitamos tener las dos entidades que requieren interoperar, ¿cierto? Pero para que ese intercambio sea seguro, las dos entidades deben pertenecer a un ecosistema X-Road, ¿sí? Y la entidad que articula precisamente eso para que seamos parte de ese ecosistema y corresponder a ese catálogo de servicios es la Agencia Nacional Digital, ¿sí? Y la Agencia Nacional Digital, pues es una entidad adscrita al Ministerio de las TIC, donde pues también el Ministerio supervisa lo que hace la Agencia Nacional Digital. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces comenzamos con el proceso que debemos llevar a cabo pues, para poder realizar los procesos de interoperabilidad. ¿Qué nos dice el ministerio? Pues inicialmente lo que tenemos que hacer es un autodiagnóstico. Tenemos que generar un autodiagnóstico nosotros de qué es lo que queremos interoperar, ¿sí? Ya tenemos un alcance inicial con 7 entidades, las cuales precisamente estamos viendo la posibilidad de interoperar y eso se plasma precisamente en un autodiagnóstico con el ministerio para poder identificar el impacto que se va a tener en esos intercambios de interoperabilidad, ¿sí? Por eso, pues, entonces está el número 1. El número 2, que tiene que ver ya con la parte político-legal, que es el dominio correspondiente, que se aplica, pues, precisamente iniciando el proceso, por eso, pues, tenemos una X en el ambiente de calidad o de pruebas o de QA, ¿cierto? Tiene que ver con el documento de intención. Ese documento de intención es un documento que se levanta entre las dos partes, entre las dos entidades que van a interoperar. La ventaja del acuerdo 620
que incita a las entidades públicas a generar acuerdos de interoperabilidad o intercambios a través de X-Road es que delimita que no es necesario tener un acuerdo interadministrativo, ¿sí? Anteriormente, cuando se tenía, digamos que ese requisito para poder realizar este proceso, lo que teníamos era que generar ese acuerdo y ese acuerdo a veces pues directamente que lo firme una ministra, que lo firme un director de la oficina y demás, tomaba demasiado tiempo. Lo que tenemos ahora es un documento que cumple con una normativa directa, perdón acá, una digamos que una normativa directa precisamente donde se tiene la intención entre las dos partes para interoperar. Permítanme, apago acá que no sé, les dio por llamar bastante. Bueno, estoy en silencio. Entonces, lo que nos va a permitir este acuerdo, que es con el cual le vamos a llegar a las entidades a las cuales queremos interoperar, es tener una normativa, ¿cierto? Y tener la intención de que las dos entidades quieren interoperar. Eso que nos representa que tendríamos el dominio político legal completamente cubierto. Después de eso, tenemos que tener otro alcance en el organizacional, que será el acta de alcance. Este acta de alcance, o en ese documento que estamos construyendo actualmente, es donde se tendrá específicamente lo que se quiere interoperar. Entonces, si yo quiero interoperar con Invías, necesito estos datos. En esa acta de alcance es donde decimos, esto es lo que se necesita interoperar, cómo se va a interoperar y cuál va a ser mi posible volumetría. Vamos a interoperar 10 millones de registros, vamos a interoperar 1 millón de registros, vamos a interoperar de vez en cuando, semanalmente, en las mañanas, en las tardes, en las noches, ¿sí? Ese es el acta de alcance como tal. ¿Qué seguimos ahí? Un diseño técnico. El diseño técnico tiene que ver con el ambiente organizacional en el sentido que en el diseño técnico es donde estipulamos las variables, ¿sí? Es donde decimos cuáles son las variables que vamos a interoperar, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de esas variables para que las dos entidades tengan la caracterización correspondiente de lo que se va a intercambiar como tal mediante la plataforma de interoperabilidad? ¿Qué seguimos? Certificados de lenguaje común de intercambio. El certificado de lenguaje común de intercambio tiene que ver con la parte semántica. Como ya tenemos la variable, ¿cierto? En el diseño técnico como tal, lo que hacemos es coger esas variables y estandarizarlas a través de MinTIC, a través del lenguaje TIC. Entonces, lo que se hace precisamente es generar los lenguajes comunes de intercambio. Tenemos 3 niveles de lenguaje. El primero tiene que ver con la parte de indicar qué es lo que vamos a interoperar y cómo se va a realizar. El segundo tiene que ver con la estandarización de la variable. ¿Sí? Entonces, que sea primer nombre, que sea segundo nombre, que el campo nombre y apellido no venga unido. ¿Sí? Viene con un estándar correspondiente que ya está parametrizado con lenguaje TIC como tal. Por último, el certificado nivel 3 es cuando ya pasamos pues desde la parte del modelo, después desde la parte ya estandarizada del dato, lo que hacemos con la certificación del lenguaje 3 es que nos publiquen precisamente el servicio y que ese servicio quede en el catálogo de componentes o en el catálogo de servicios a interoperar con las diferentes entidades, porque no va a haber solo una entidad que le va a servir esa información, sino que van a haber muchas que van a requerir esa información. Entonces, no sé, para casos puntuales, de pronto la consulta ANI de la registraduría, pues eso ya está publicada allá, porque pues relativamente lo que necesitamos es enviar un número de cédula que nos reporte que el nombre corresponde a lo que se tiene, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos desde allá. Pero ahí ya habría que mirar. Exacto. Sí, 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 claro. Pero acá lo que, pues digamos que inicialmente lo que queremos es consultar. Lo que queremos es enviar la cédula. Por ejemplo, pues para lo que se está viendo con registraduría, enviamos la cédula que nos reporten si el nombre corresponde, ¿sí? Para poder hacer cruce con nuestros datos y ya, ¿sí? Pero pues obviamente es lo que nosotros miraremos desde acá, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos algún tipo de información correspondiente, por ejemplo, el RUES. El RUES, Confecámara ya tiene un servicio que está publicado en lenguaje común 3 con unas variables dadas, ¿sí? El nombre de la empresa, el nombre del representante legal, sí, o sea, ya tenemos esas variables ya estipuladas y eso lo que permite es que, pues, si alguna entidad quiere, pues, acceder a esa información, pues ya sepa cuáles son los datos y qué datos necesito, pues, para interoperar. ¿Mm? Esa es la ventaja de tener ya la publicación en el lenguaje 3, ¿sí? Y aparte de eso, pues ya viene estandarizada, ya se sabe cuál, que es primer nombre, segundo nombre y demás. ¿Perdón? Sí, una inquietud. Eh, Claro. digamos, ese acceso a los web services,
por ejemplo, el ejemplo que usted colocaba de consultar en el RUES, eso, como es entre entidades del Estado, ¿representa algún costo? ¿O se asume Actual, que es parte del, digamos, de la funcionalidad del Estado como tal? ok. Y es una muy buena pregunta. Actualmente, el Ministerio dispuso la plataforma de interoperabilidad, el MINTIC, y a través de un convenio con la Agencia Nacional, el costo correspondiente a los certificados que se deben tener pues, para interoperar, ¿cierto? Y las características de X-Road que requieren una estampa de tiempo, que eso también tiene un costo, lo está asumiendo la Agencia Nacional Digital. ¿Eso qué implica? Que todas las entidades del Estado están cubiertas por ese convenio que tiene el MINTIC y la Agencia Nacional Digital. ¿Sí? Entonces, pues no Ah, de habría acuerdo. costo, no habría costo de ese lado. Costo ¿Cuál es el por costo? entidad, sino el de la Agencia Nacional Digital. Exactamente. La agencia está asumiendo eso. ¿Cuál es el costo de la entidad? Que sí tendríamos un costo, por ejemplo, desde la super, y es que debemos disponer de las características físicas que requiere X-Road, ¿cierto? Un servidor. El servidor pues debe tener unas características de storage, unas características de memoria, ¿cierto? Debe tener asignada una publicación, debe estar en DMZ, debe tener pues una IP pública pues para poder estar publicando un servicio o consumirlo. Sí, pero ya son cosas directamente que sí debería tener la Supertransporte en este caso. ¿Eso es por ¿Sí? servicio o por el servidor? Solo el servidor como tal. Sí, básicamente eso. Pero el servidor debe, pues digamos que lo que siempre recomendamos es ese servidor, a veces las entidades como que se olvidan que ese servidor existe, ¿sí? Y pues es muy importante colocarlo pues en el plan de infraestructura, o sea, tenerlo de backups, tenerlo monitoreado, ¿sí? Porque se puede saturar, porque se puede apagar, ¿sí? Y todas esas características se tienen, porque entonces llegamos a una entidad, lo montamos, funciona chévere y se olvidan que ese servidor, porque como lo montó la agencia o porque lo montó un tercero, entonces se olvidan que ese servidor existe y pues puede ser que no le hicieron el backup correspondiente, no le hicieron el monitoreo y se apagó, entonces se cayó y todas esas cosas adicionales que sí se deben tener en cuenta en las políticas de cada una de las entidades, porque cada entidad tiene su política de infraestructura, entonces la invitación es que eso sí se debe mantener desde la super, pero los costos como certificados digitales y demás, todo eso lo asume la Agencia Nacional Digital. Gracias, muy amable. Como mencionaba, la entidad tiene que, cuando se hacen esos convenios, esos acuerdos con las otras entidades, en ese mismo acuerdo se mencionan los niveles, los ANS, acuerdos de niveles de servicio. Entonces ahí es donde se define qué voy a transmitir, en qué tiempo, si tiene soporte, este es el número, este es el contacto, estas personas, entonces ahí está todo descrito. Entonces, pues ese NDB que se requiere, como ya la mención, que no dejarlo por fuera de la infraestructura ni de lo que se tiene que estar monitoreando. Sí, y es muy importante porque al final, cuando terminamos, digamos que cuando hacemos todo el recorrido, precisamente tenemos un acta de cierre. Ese acta de cierre se firma entre las dos entidades y se estipula precisamente los canales de contacto y los ANS de los servicios. Entonces ahí debe quedar estipulado precisamente para que más adelante pues, la entidad se pueda comunicar con la super o la super inclusive se pueda comunicar el día de mañana con Confecámaras porque no me está sirviendo el servicio, con registraduría, con el INVIMAS, con lo que sea. Entonces para que lo tengamos ahí en el radar. Listo. Digamos que teniendo ya pues la parte de lenguaje común, los procesos de prueba se comienzan a hacer desde la parte del lenguaje común 1. O sea, cuando ya tenemos identificado las variables, ¿cierto? Y las tenemos estandarizadas, podemos comenzar a hacer las pruebas en el ambiente de calidad, ¿sí? ¿Qué es el siguiente paso? Pues ya viene la parte del dominio técnico, ¿sí? ¿Qué nos dice la guía de vinculación de los servicios ciudadanos digitales? Pues que debemos aprovisionar unos servidores, ¿vale? La guía nos indica que mínimo son 3 servidores, hay 3 ambientes, un ambiente de calidad, QA, o un ambiente de preproducción, y el siguiente, un ambiente de producción. Entonces, como les decía, son 3 ambientes mínimo, ¿sí? Son 3 servidores mínimo. La guía de vinculación dice que el ambiente de producción puede llegar a tener 2 servidores. ¿Por qué? Para aquello de alta disponibilidad. Ya es decisión de cada una de las entidades
si definitivamente lo quiere implementar o no, ¿sí? Tenemos las características de poder montar un servidor X-Road en alta disponibilidad con el objetivo de que cuando hay mucha transaccionalidad, ¿cierto? Pues si hay un nodo que está saturado, pues el otro pueda entrar a responder, ¿vale? Pero pues para los ambientes de QA y de preproducción, sí es solo un nodo con el objetivo de realizar las pruebas. Las especificaciones de los servidores ya son estándar o tienen. Tenemos unas especificaciones mínimas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Pues chévere que lo preguntes ahí. En el ambiente de calidad, ¿qué medimos? El servicio, ¿sí? ¿Qué medimos? El servicio, que me retorne los variables que son. Que me pude conectar con INVIMA, que me pude conectar con registraduría, ¿sí? Y que trae las variables que necesito. En preproducción es cuando más nos acercamos a producción. Entonces, el ambiente de preproducción sirve para hacer esa carga ácida, o sea, esas pruebas de acidez o de carga de estrés, ¿sí? Y eso nos va a permitir medir precisamente qué debemos tener en cuenta para el servidor de producción, ¿sí? Porque como nos vamos con las características estándar, y si definitivamente el proceso de volatilidad nos da a que la CPU se saturó, entonces calculamos, hacemos una transpolación para poder decir, oiga, necesitamos no, digamos que lo mínimo que se dice son 2 cores, pero entonces nos vamos con 4 cores, ¿cierto? Lo mínimo que piden es 2 gigas, pero si de pronto la transaccionalidad nos da que las 2 gigas se saturaron, entonces vámonos con 4, vámonos con 8, dependiendo de las características. ¿Sí? También depende de la información, qué tan consultada va a ser o qué tan actualizada la dejan. Exactamente. Y eso lo podemos medir en pre, ¿sí? Ahí es donde medimos. Por eso, ahí es donde se hacen esas cargas ácidas para poder determinar lo de producción. Otra de las características que cambia entre preproducción y producción es que X-Road funciona precisamente cada intercambio que se realiza entre entidades lleva una firma, ¿sí? Entonces, lleva un certificado donde dice, por ejemplo, si la Supertransportes hace un intercambio de una información con la registraduría y la registraduría me retorna ese dato viene firmado por la registraduría, indicando yo le entregué la información y se la entregué en este momento, ¿sí? Entonces, eso tiene una estampa de tiempo y tiene la firma de un certificado digital, ¿sí? Los ambientes de QA y de preproducción utilizan una emulación de ese certificado correspondiente, ¿sí? Y una TCA emulada. Cuando ya entramos al entorno de producción, ya entra una entidad certificadora, ¿vale? En este caso, o para este año, la entidad certificadora que debe estar avalada por ONAC, cierto, que tiene en este momento X-Road, es Certicámara, ¿sí? Entonces, en este caso tenía Certicámara. El año pasado teníamos GC, ¿sí? La idea es que pues cualquiera de las 7 entidades certificadoras que están en el mercado ahorita que están avaladas por ONAC puede participar. ¿Cuál se ganó por subasta inversa como tal? Se la ganó Certicámara para este año, ¿sí? Entonces son certificados digitales, durabilidad 2 años. Una vez se le asignan pues a cada una de las entidades, tiene 2 años, y a los 2 años vuelven y se renuevan completamente acogidas bajo el acuerdo que les digo que tiene el MINTIC con la Agencia Nacional Digital. ¿Sí? Sí, esos cambios de ese certificado, ¿quién los hace? ¿Los hace cada entidad o los hace? El articulador es la Agencia Nacional. Entonces, la Agencia Nacional, digamos que en su proceso o en su rol, tiene que estar avisándole a las entidades de realizar el cambio. De todas maneras, cuando nos entregan los certificados y los instalamos en nuestra infraestructura, ahí hay una fecha. Entonces, también es muy recomendable decirle a las entidades, tenga presente eso, porque faltando 2 o 3 meses ya deberíamos estarnos comunicando con la Agencia Nacional solicitando los nuevos certificados para tener la renovación, ¿vale? Entonces, eso también para tenerlo ahí en el radio. No. Entiendo que no. En lo que vimos, en lo que hemos visto precisamente en las investigaciones que hemos hecho, entendemos que ya ustedes tienen los 3 servidores, lo tienen en nube de Oracle, si fue lo que entendí, pero entiendo que todavía no están anclados al ecosistema. O sea, tenemos los servidores, vamos a hacer el proceso de instalación. Sí, Sí. el único proceso que se ha avanzado es con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se está como en ese entendimiento con la Nacional Digital. Ahí vamos. Vale. Igual desde acá, pues todo el apoyo, completamente desde la UTP, pues para lo que necesiten. Pues la idea es eso. Vamos a dejar la hoja de ruta, pero pues la idea es poderlos acompañar y que ustedes pues estén ahí precisamente en esos procesos que se tienen con la Agencia Nacional Digital y demás. ¿Cuál es el objetivo? Que después de la primera interoperabilidad y lo chévere pues de esto es que ya cuando tenemos como ese primer proceso, los otros ya son más rápidos.
Ya sabemos cómo se ejecuta, ya sabemos, tenemos la documentación, tanto interna como externa, y eso nos va a permitir el agilismo para los procesos de intercambio de información. ¿Sí? Inicialmente, pues sí, es muy apegado al protocolo de la compañía de la agencia, en el sentido de que, pues relativamente estamos colocando, pues, nueva infraestructura y demás cosas para soportes y demás. Pero pues eso es lo correspondiente. La Agencia Nacional Digital nos envía, para poder aprovisionar los servidores, un Excel que se llama Criterios de Conectividad. Y era lo que les estaba indicando, el servidor de seguridad debe cumplir con esos criterios de conectividad, donde ese servidor se tiene que poder conectar al articulador, al servidor central que lo administra la Agencia Nacional Digital, ¿cierto? Hay un servidor de seguridad que se llama servidor de seguridad de administración, que es aquel que permite precisamente incluir o quitar nodos de ese ecosistema grande que se está realizando y se está manteniendo y demás. Entonces, por eso ellos envían un Excel donde se tienen que cumplir con unos criterios. Esos criterios son más de networking, son telnets, son accesos a puertos, son accesos a IPs específicas y demás, ¿vale? Pero para poder generar la aprobación y generar el acompañamiento de la instalación, debemos cumplir con eso, ¿sí? Y hay un criterio de conectividad para QA, otro para pre y otro para producción, ¿vale? Una vez ya nosotros tengamos instalado QA, pre y producción, pues esto ya se salta. Pero ahorita de manera inicial nos van a enviar esos documentos, debemos diligenciarlos para poderle indicar a la agencia, ya definitivamente cumplimos con los requisitos, ahora sí nos pueden acompañar en la instalación. Entonces, para que lo tengamos ahí en el radar. ¿Qué seguimos? Pues con la instalación correspondiente. Xroad versión 6.25 es una condición que es un Xroad, digamos que es un código libre, ¿cierto? Pero pues junto con la Agencia Nacional tocó hacer un acoplamiento a ese código para que funcionara acá en Colombia, bajo los lineamientos que exige acá la entidad certificadora que es ONAC, ¿sí? Entonces hay un acondicionamiento a ese código libre. Entonces, por eso no podemos llegar a instalar el de Estonia ya el que tenemos en repositorio, sino nos toca precisamente el que tenemos acá en el Git de Colombia, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en el radar. Ese proceso de instalación y configuración y endpoint y demás cosas, lo podemos solicitar. O sea, eso se puede solicitar. La agencia, la entidad quiera ese proceso de instalación, lo puedes solicitar a través del lenguaje, a través de soporte @mintic. Una vez cumplamos todo lo que estamos cumpliendo allá arriba, podemos enviar un correo y decir, vea, ya sortí esa parte, acompáñeme a instalar el servidor de seguridad, ¿sí? Y se genera el acompañamiento correspondiente. Entonces, eso será lo que se tendrá. Y una vez se hace la instalación, lo que hace la agencia es decirle, este servidor ya pertenece al ecosistema y ya puede ser escuchado por todos los que estamos ahí en el ecosistema intercambiando información, ¿vale? Entonces son las características correspondientes. ¿Qué maneja el servidor? Bueno, ¿qué sistemas operativos están homologados? Tenemos Red Hat en su versión 7.3 en adelante. Tenemos Ubuntu desde la versión 18 en adelante. El sistema operativo es Linux, no está todavía para Windows. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, es una de las características correspondientes. Y lo otro es que maneja una base de datos de configuración que es Postgres, ¿sí? Entonces maneja un Postgres por debajo, se puede desacoplar si así lo desea la entidad para manejar la capa, pues, de base de datos diferente a la capa media de aplicación, se puede realizar, aunque pues es una base, no es una base transaccional, es una base de configuración, entonces se puede dejar en el mismo servidor de seguridad. Ahí, no, bueno, no, no son aquí, pero en otras entidades nos han solicitado, no sé si desde Mintic o desde la agencia, que cuántas transacciones hemos realizado o ha pasado por Xroad. Siempre toca acceder a esa base de datos. Pero dice que no es transaccional. No, no es transaccional. Entonces, ¿dónde se guardan esas cosas? Entonces, Porque Xroad, no la tiene la AND, pero sí la tenemos nosotros, o sea, la tiene la entidad, se queda guardada. listo. Entonces, Xroad no tiene una base de datos transaccional. Ajá. ¿Sí? Cada vez que se hace una transacción, lo que él guarda es en el log la transacción, ¿sí? Entonces lo guarda en un archivo. Lo guarda en un archivo como tal. Ahora, ¿qué sí tiene Xroad? Entonces, está el componente y lo que puedes colocarle acá es el componente de monitoreo. Podemos instalar el componente de monitoreo, ¿sí? Ese componente de monitoreo que lee esos logs y me genera una base de datos con la información. Eso sí lo podemos tener
y relativamente, digamos que es algo de lo que vamos a colocar acá, de que lo coloquemos, porque Furax sí te pide cuántas transacciones hiciste. Entonces, lo que recomiendo, lo que se recomienda es instalemos el módulo de monitoreo, que es externo a Xroad, pero instalémoslo para tener precisamente monitoreado ese nivel de transacciones que vamos a tener, ¿sí? Básicamente. Ahora, desde la Agencia Nacional y desde Mintic se tiene una iniciativa que es un monitoreo global del ecosistema, ¿sí? Entonces ellos están implementando esa parte donde se va a poder monitorear todas las transacciones que se hacen entre las entidades, no el dato, ¿sí? O sea, no el dato que ustedes intercambian, sino sí es decir, Supertransporte con Supernotariado intercambiaron 1000 transacciones en este mes, ¿sí? En este servicio como tal, exacto. ¿Sí? Y también lo que también se está validando es la parte de monitorear como el health check, que el servidor siempre estuvo arriba, que no se cayó, que el servicio estuvo disponible y demás cosas. Ese es un sistema de monitoreo global que sí va a tener la agencia, que es el que está desplegando en este momento, que también va a ayudar precisamente pues, a las entidades pues, para que tengan ahí como el recurso. Pero pues recomendación desde este lado, pues tengamos también el sistema de monitoreo interno que les permita también generar las alertas a ustedes sobre lo que se requiere para indicadores, para monitorización y para el resto de cosas. Listo. Informe de pruebas. Acá, entonces, como les decía, el informe de pruebas se divide pues básicamente en los 3 ambientes. El informe de calidad, básicamente es un informe que nos permite medir de que nos comunicamos con la otra entidad. ¿Sí? Nos comunicamos. Las columnas. Exactamente, y nos comunicamos, o sea, allá hay un servidor, acá hay otro, nos comunicamos y recibí la información. 1 o 2 transacciones es suficiente para certificar Cuba, ¿sí? Esa certificación la podemos hacer nosotros, podemos pedirle a la agencia que nos acompañe para levantar el documento, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el principal objetivo del certificado de pruebas o el informe de pruebas? Que las 2 entidades queden conformes con que se recibió la información que se quería, ¿vale? Con ese documento, pues, podemos pasar a preproducción. Ya una vez certificamos QA, pasamos a preproducción. ¿Qué certificamos en preproducción? Como les decía, la prueba básica. Entonces, acá en este momento es donde tenemos que ver y tenemos que generar un bombardeo, pues, al servicio, verificar la estabilidad del servicio, ¿sí? Entonces, generalmente se utilizan herramientas de carga, un JMeter, un PlaceMeter, bueno, en fin, lo que tenga la entidad, pues, para hacer las pruebas de carga, RDP, bueno, con el objetivo precisamente de verificar que ese servicio sí me va a funcionar, ¿sí? Sí me está respondiendo en los tiempos adecuados, no se está colgando en los tiempos correspondientes, ¿sí? Si toca hacer algún tipo de mejora o demás que se tenga. Una vez tenemos ya el servicio certificado en preproducción, lo que sigue es el cierre o el certificado de producción, donde en ese sí hacemos es una prueba ya con un ambiente de pruebas original, de que nos quede ahí la firma y la estampa de tiempo de la entidad certificada. ¿Sí? Esos son los pasos, esos son los informes de pruebas. Acá importante, va muy de la mano con lenguaje común de intercambio. ¿Por qué? Porque cuando mandamos el primer lenguaje para que nos certifique el nivel 1, solo mandamos los datos que queremos, ¿cierto? Para certificar lenguaje nivel 2 nos piden los datos estandarizados y el informe de pruebas de QA, ¿sí? Para que el lenguaje diga, se hizo la certificación, están los datos, ahí sí le doy certificado nivel 2, ¿sí? Y después de que hagamos la prueba ácida, la prueba de estrés, en ese momento pasamos al lenguaje común 3, mandando el informe de que hicimos las pruebas correspondientes de carga y estrés. Y ahí sí nos certifican, nos publican el servicio, ¿sí? Acá, muy importante y algo que vamos a tener en cuenta y para que lo tengan ustedes presente, la estrategia que tenemos por el corto tiempo que hay es que vamos a consumir. Nosotros en este momento, o por lo menos para esta vigencia, no vamos a exponer datos, ¿sí? O por lo menos no creo alcanzar, pues obviamente trabajaremos de la mano a ver qué se puede realizar, pero no creo que vayamos a exponer datos en el sentido de que nos toca crear un web service, en el sentido de que nos toca hacer varias cosas, ¿sí? Ese lenguaje común de intercambio es para el que expone. Entonces, por ejemplo, en este caso, Rubén ya está en el lenguaje nivel 3. Entonces, nosotros ya no tenemos que hacer ese proceso, ¿sí? Ya tenemos que hacer solo la parte de informes. O sea, tenemos que tener el informe de QA, el de pre y el de producción, ¿sí? Pero no tenemos que hacer el proceso con lenguaje TIC porque ya RUES está en lenguaje común 3, ya está publicado en el portal del lenguaje TIC, ¿sí? Y frente a eso hay varios servicios también, la ANI ya está publicado, entonces no tendríamos que hacer lenguaje, ¿sí?
Eso es para que lo tengamos ahí en el radar, ¿vale? Pero cuando vayamos a exponer un servicio, cuando la super termine, por ejemplo, la parte del modelo de supervisión y ese modelo de supervisión muy posiblemente va a tocar interoperar datos con el Ministerio de Transporte o con las demás entidades, en ese momento sí nos toca hacer el proceso de lenguaje, ¿vale? Lo tengamos ahí en el radar, pues es importante para que lo tengan. Certificados. En la parte ya, digamos que finalizando para la parte de producción, X-Road debe manejar dos certificados digitales. ¿Para qué? Uno es el que certifica que ese servidor de seguridad está en el ecosistema de producción, ¿sí? Se llama certificado de autenticación y viene con los datos de la supertransporte, ¿sí? Es aquel que hace que ese servidor pertenece a la supertransporte, ¿sí? El siguiente certificado es el de firma transaccional, pues es el de firma de datos, ¿sí? Si yo voy a realizarle una petición a Confecámaras, cuando yo realizo la petición, yo tengo que decir soy yo, ¿sí? Entonces es como si colocara el sello en las supertransportes, mándeme los datos de tal lado. Y cuando allá Confecámaras me responde, coloca el sello y dice, vea, yo le respondí, ¿sí? Es el certificado de firma. Esos dos certificados están cubiertos por el convenio de la Agencia Nacional Digital, ¿cierto? Pero para solicitarlos a Certicámaras toca cumplir con un procedimiento. Anteriormente pues lo teníamos en GCE, no cambia ahí esa parte, ahorita se tiene con Certicámara. Entonces hay un procedimiento ahí donde para pedir los certificados pues toca solicitárselos ahí a la Agencia Nacional Digital y subir una documentación. Importante acá que esa documentación tiene que ser de una persona que tenga, digamos que el aval de la entidad para realizar estos trámites. Jefe de la oficina de sistemas con acta de posesión, representante legal, controladora del gasto, ¿sí? O sea, no puede ser un contratista, no puede ser una persona que de pronto en sus funciones no tenga delegada la solicitud de los certificados, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengamos en el radar. Sí, es como los documentos, por ejemplo, acá manejan mucho firmas digitales y pues cuando te entregan un token o una firma digital, te piden unos documentos básicos, lo que estás hablando. Exacto. La cédula, el cargo y la posición. Pero usualmente es el representante legal, ¿no? Usualmente es el representante legal. Lo que pasa es que cuando uno llega al Ministerio de Transporte, el representante es el ministro y el ministro no llega a hacer esas cosas. Entonces, por eso generalmente entra el jefe de la oficina que tiene la potestad para hacerlo, ¿sí? Entonces, pero también hemos llegado a entidades a donde está el contratista, que es el que maneja servidores y entonces es el que quiere hacer el proceso. Entonces, eso no se puede porque el contratista no tiene la potestad para hacerlo, ¿sí? Entonces, también para tenerlo ahí en el radar, sí es importante tener ahí como una persona delegada para recibir y hacer ese procedimiento ante Certicámara o la entidad certificadora que esté en su momento, ¿sí? Y por último, pues ya lo que tú decías, el acta de cierre, en ese acta de cierre que se tiene, responsabilidades del servicio, el buen uso del servicio, las personas que se van a quedar comunicadas pues para lo que se tenga, la mesa de ayuda pues tanto de las dos entidades y demás, con el objetivo de ya poner en marcha el servicio en producción y poderlo consumir. Estos son los pasos correspondientes del marco de interoperabilidad, digamos que a nivel pues técnico como tal. No sé si frente a esto tengamos dudas, inquietudes. No, sé que hay 5, por la premura de tiempo, sé que hay 5 solamente entidades. A futuro sé que van, pues la idea es que vayamos a más. Y esos tiempos de conexión, ¿cómo sería el trámite de que haya? Tenemos, sí, tenemos un tiempo, hay varios tiempos, ¿no? Eso depende de las entidades. Si son dos entidades que están completamente robustas en el tema de interoperabilidad, podríamos estar diciendo que en 15 días ya tienen un servicio en producción, ¿sí? Pero porque ya tienen los servidores instalados, porque ya tienen sus servicios normalizados, ¿sí? Eso nos indicaría 15 días para poder tener eso, ¿sí? Cuando dos entidades son, digamos, nuevas en el proceso, no tienen sus servicios estandarizados, están levantando objetos y demás, hemos logrado tener un tiempo promedio de 3 meses a 3 meses y medio, mientras se hacen los desarrollos, las pruebas, las correcciones, historias de usuarios, integraciones y demás.
¿sí? Por eso la estrategia en este momento es atacar esas entidades que ya tienen una cercanía desde política de gobierno y ya tienen algunos servicios que nos permiten. Caso Confecámaras, caso Envías, ¿sí? Que aunque... Sé que existe el servicio y sé que es uno, aquí hay, por el tema de consultas, a veces requieren la información de muchos datos. ¿Eso es posible o toca? ahorita está uno a uno. O sea que lo que tendríamos que hacer desde la parte de datos sería mandar esas consultas y actualizar la data de cierta manera. Y ahí es donde precisamente se hace el acuerdo organizacional, ¿sí? Porque de pronto Confecámaras te va a decir, no me mande esos consumos en horas de la mañana porque me va a saturar, mándemelos en la noche, déjemelo en la noche. Digamos así, sería algo que alguna vez hicimos con ellos, fue mándenme una sábana general y empezamos a consumir uno a uno y actualizamos estados, que es lo más sencillo. Exacto, esa es otra de las características. Yo, ¿cómo lo veo desde la estrategia? Yo veo, nosotros ya tenemos la base de vigilados, ¿cierto? Porque nosotros somos los dueños de la base de vigilados. Entonces, yo ya debo tener eso, pues, para poder hacer el comparativo, ¿sí? Entonces, yo solo investigaría, pues, esa base de datos como tal, para hacer lo correspondiente, ¿sí? Pero, pues, igual, toca sentarse. Pensando en el más allá, y, pues, dado que me mostraste que el dato me lo certifica. Entonces aquí hay muchas notificaciones que se van y que tienen que ser certificadas. O sea, yo no puedo notificar a una empresa si él no me autoriza que lo notifique. Pero al yo tener sé que dentro de la sábana de datos del RUES hay un campo que se llama autoriza la notificación electrónica. Yo por ese lado me le voy y le notifico absolutamente todo por ahí. Y más si lo tengo certificado. No se le caen a las delegaturas las investigaciones porque no, es que nunca me llegó el correo. Mira, ahí está certificado de que se autorizó la certificación. Entonces, Vía correo electrónico. sería excelente por ese lado. Ok, sí, ¿no? Y me parece bien. Y precisamente ese es el tema de las mesas de interoperabilidad cuando nos sentamos con las entidades. Digamos que hay unos servicios que ya están, ¿cierto? Pero muy posiblemente hay veces que se sientan con las entidades y se requiere algo más. Entonces comienza un nuevo servicio, ¿sí? De pronto muy a la medida para el intercambio de información que sea de mutuo acuerdo y va a permitir pues que el agilismo se lleve de esa manera como lo está diciendo el ingeniero. Eso se tiene. Tú mencionabas que se tienen proyectados 7 entidades para interoperar. Nosotros tenemos a nivel contractual 5, Okay. ¿sí? Nosotros, para poder llegar a 5, pues nos toca tirar a muchas más. Entonces, digamos que en estrategia ahorita tenemos 7 identificadas y muy posiblemente vamos a llegar a 9 para ver cómo podemos llegar a cumplir con las 5 que tenemos a nivel contractual. Y ¿saben de pronto? Sí, claro, sí las tenemos. Tenemos entonces, eso sí se me pasa alguna, tenemos Invías, tenemos Agencia Nacional de Seguridad Vial, tenemos Registraduría, tenemos Confecámaras, tenemos DIMAR, Ministerio de Transporte, la DIAN y la ANI, sí, la Agencia Nacional de Infraestructura, y la Federación de Municipios, el CIMIT. Pues vamos a intentarlo, por eso te digo, pues vamos a intentarlo. La ventaja es que CIMIT ya tiene comparendos en carpeta ciudadana por la investigación que hicimos, entonces eso nos va a permitir que ese servicio ya lo podamos consumir. O sea, pues eso sería ideal porque ustedes tendrían ahí consulta de comparendos en tiempo real a través de la placa y no a través del correo que llega con un mes de atraso o mes y medio de atraso, sino que va a permitir pues eso. ¿Mm? Entonces, sí, pues básicamente es lo que tendríamos para compartir, no sé. Nada, pues no sé. No hay más preguntas. Despídete y hacemos el cierre. Sí. Vale, no, pues a la mesa, muchas gracias por participar en esta sesión. Nada, decirles que de parte de la UTP estamos comprometidos precisamente en el tema de transformación digital y en la ayuda pues de todo lo que se tenga con estos temas de interoperabilidad y demás, ¿vale?
Muchas gracias a todos. Te doy el paso. No, muchas gracias a todos y les recomendamos la lista de asistencia en el chat. Muy amables y bueno, nos seguimos viendo en estos encuentros. Buena tarde. Buenas tardes para todos. Gracias, buena tarde. Gracias, muy amables. Buena tarde.